Adelante. Gracias, Rolando. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Ya vamos en las últimas etapas del Congreso, vamos a ir avanzando con esta temática también muy importante y bueno, que este año también dio mucho que hablar de lo que fueron los insectos. Vamos a presentar en este panel a lo que son moluscos, isópodos, lepidópteros y arácnidos, al ingeniero agrónomo Ariel Jesús Faveri, agrónomo, docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Unidad Integrada Balcarce INTA, que ha realizado una maestría en producción vegetal en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente está participando de proyectos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del INTA sobre organismos, plagas en sistemas bajo siembra directa. Lo invitamos a Ariel a subir al estrado y a comenzar con su presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que son los moluscos e isópodos en el cultivo de girasol, un poco para ponernos en contexto de cuál es la problemática. Todos conocemos lo que son los componentes del rendimiento, el peso de los aquenios, el número de aquenios por capítulo y el número de capítulos por unidad de superficie, por hectárea, ¿sí? Y el cual está determinado básicamente por el número de plantas que logremos implantar, ¿sí? Es aquí donde aparecen estos dos organismos plagas, principalmente en sistemas bajo siembra directa, ¿sí? Los cuales son los moluscos, o tradicionalmente o más comúnmente conocidos como babosas, y los isópodos, ¿sí? O más comúnmente conocidos como bichos bolita. ¿Cómo dañan o cómo ocasionan los perjuicios al cultivo de girasol? Bueno, son varios. Pueden dañar directamente la semilla, lo cual se traduce en una planta directamente perdida. Daños en los cotiledones, que se traducen en deficiencias en el desarrollo de esas plantas. En el hipocótile con distinto grado de severidad, ¿sí? Daños que van desde leves a daños severos con el corte total del hipocótile, lo cual también se traduce en pérdidas de plantas. Y es por eso que estos dos organismos se agrupan dentro de un gremio, que son los que disminuyen el stand de plantas de un determinado cultivo, en este caso girasol. Un poco para poner en contexto también la problemática, ¿sí? Estuvimos en contacto con gente que se dedica al monitoreo de estas plagas en todo lo que es el sudeste bonaerense, comenzando por copetonas, ¿sí? Al sur de la provincia, donde las babosas en general están ausentes o en una densidad muy escasa. Y los bichos bolita son un problema que va de intermedio a elevado. En esos dos mapas satelitales vemos la distribución de ambas plagas, donde obviamente la escala identifica el color rojo con la presencia más abundante de ambas plagas, ¿sí? En particular en estos bichos bolita. En la zona de Balcarce, Mar del Plata, Miramar y acantilados, en el mapa de arriba vemos la distribución de babosas y en el de abajo de bichos bolita, y vemos que la problemática es realmente seria. Y ya pasando más para el norte, ¿sí? De esta zona, tenemos también otra vez la ausencia de lo que son las babosas y en el último ciclo agrícola la presencia incipiente de lo que son los bichos bolita, marcando lo que puede ser a futuro una problemática. ¿Qué necesitamos conocer de estos dos tipos de organismos? ¿Qué especies tenemos presentes? La biología de cada una de ellas, la función de daño y la densidad efectiva. A partir de aquí les voy a mostrar datos que ha generado el grupo de investigación al cual pertenezco, de Zoología Agrícola de la Unidad Integrada Balcarce. Y para hablar de las especies, tenemos dos especies de babosas comúnmente llamadas gris, que son babosa gris común y gris chica, Deroceras reticulatum y Deroceras leve. Sí, son babosas que a simple vista la babosa gris chica es, obviamente, como su nombre lo indica, de un menor tamaño, ¿sí? Puede ser más oscura y la característica más distintiva es el mucus que segregan cuando son molestadas, que es blanco lechoso en el caso de la babosa gris y traslúcido en el caso de la babosa gris chica. Otra especie que también es importante en toda esta zona que les mencioné es Milas gagates, la babosa carenada, que se distingue bastante fácil por la presencia de una quilla, ¿sí? Que le da
lugar a su nombre vulgar en toda esa zona que para diferenciarla a nivel de campo de las otras dos especies que les presentaba antes. Y en el caso de los bichos bolitas, si bien puede haber otras especies de isópodos en los agroecosistemas, la especie de la cual nos referimos es Armadillidium vulgare, que es la única que se puede hacer una bolita perfecta cuando lo molestamos. Eso es a carácter distintivo, digamos, a nivel de campo, cuáles serían las características para darnos cuenta si estamos ante la presencia de algún individuo que es plaga o no. Con respecto a la biología, bueno, un poco hablar en general cómo es el ciclo de vida de estos organismos, ¿sí? Las babosas, cuando llegan a estado adulto, son organismos hermafroditas, es decir, que pueden autofecundarse o sufrir autofecundación cruzada, ¿sí? Depositan huevos, de los cuales emergen individuos pequeños que van aumentando de tamaño hasta alcanzar el estado adulto. En cambio de los bichos bolita tenemos dimorfismo sexual. Una vez que se produce la fecundación de la hembra, esta deposita los huevos en una unidad especial que llevan en la zona ventral, de donde emergen directamente los juveniles. Es decir, que el muestreo de huevos, en el caso de bichos bolita, no es una recomendación porque no son depositados sobre el suelo. Después estos organismos van mudando hasta también alcanzar el estado adulto. Un poco los resultados de los parámetros biológicos de estas especies nos indican que las babosas, como podemos ver en la parte superior de este cuadro, la longevidad ronda el año de vida, dentro del año de vida se completa el ciclo. En cambio, lo que son los bichos bolitas, como podemos ver ahí, estamos entre los 3 y 4 años para llegar al estado adulto. El periodo prerreproductivo en general es a partir más o menos cuando llegan a la mitad del ciclo de vida, ya están en condiciones de ser adultos reproductivos y es muy destacable, ¿sí? En el caso de Drosera leve, que antes de alcanzar la mitad del ciclo de vida ya tiene la capacidad de empezar a proliferar y a colonizar el lote para el ciclo siguiente, ¿sí? Esto además asociado, fíjense, con la alta fecundidad que presenta esta especie, lo cual hoy día se traduce luego de varios años de presencia de esta plaga en los sistemas agrícolas en la especie más frecuente, ¿sí? Colonizando los lotes. Con respecto a lo que es la función de daño, y un poco para los que no conocen el modelo de nivel de daño económico, el cual incluye parámetros económicos que son el costo de la aplicación de una medida de control, ¿sí? La cual involucra el monitoreo, la aplicación de, en este caso se utilizan cebos con un ingrediente activo particular para el control, y de la aplicación a través de maquinaria de dispersión de fuerza centrífuga, ¿sí? Nos da el valor de la medida de control. El nivel de daño económico, para los que no saben, sí es la densidad más baja a partir de la cual es económicamente rentable aplicar una medida de control. Otro de los parámetros económicos es el valor que ahí figura como B, el cual es dependiente de la rentabilidad que obtengamos de nuestro cultivo, es decir, del rendimiento y del precio que obtengamos del mismo. Y después parámetros biológicos que son más difíciles de determinar, un parámetro K, ¿sí? El cual involucra la eficiencia de control de esa práctica de control que nosotros utilicemos, la utilización de los cebos en este caso. Y el parámetro más complicado de determinar es la relación que se establece entre un fitófago y la respuesta de la planta, que es la función de daño, es decir, cuánta pérdida tenemos por unidad o individuo del organismo plaga. En este sentido hemos trabajado en el cultivo de girasol con las dos principales plagas, que son la babosa gris de Drosera reticulatum y bichobolita Armadillidium vulgare, en 2 ciclos agrícolas o en 3 ciclos agrícolas para el caso de bichobolita, y claramente vemos que esto nos indica la proporción de pérdida de rendimiento que origina un individuo de bichos bolitas. Si lo comparamos a los valores de bichos bolitas con los que obtenemos en el caso de las babosas, vemos que son mucho más bajos, lo cual se va a traducir después, lógicamente, en un nivel de daño económico mucho más elevado para el caso de bichos bolitas con respecto a las babosas. Para ejemplificar, teniendo en cuenta las distintas variables que incluyen el modelo, que son C,
los costos. Ahí puse a modo de ejemplo 2 costos teniendo en cuenta las dosis más comunes de 4 y 5 kilos por hectárea, valores de mercado esperables de acuerdo a los rendimientos y los precios actuales, proporciones de control de ese método de control que nosotros estamos utilizando, que varían entre el 50 y el 90% en la mayoría de los casos. Nos están dando valores que rondan entre 1,5 y 3,5 individuos por metro cuadrado. A partir de esos valores, nosotros deberíamos tomar una medida de control. Si los valores de los muestreos nos dan por debajo, no es económicamente viable tomar una medida de control. En el caso de los bichos bolita, lo mismo, ¿sí? Para 2 situaciones de control, valores de mercado, distintas proporciones de control obtenidos, vamos a tener valores que para una proporción de nivel de daño de este tipo están entre los 30 y 65 individuos por metro cuadrado. Como ustedes ven, el nivel de daño económico no es un valor estático, ¿sí? Es un valor dinámico y depende más que nada de los valores de mercado, ¿sí? Por lo tanto, siempre, año a año, es deseable que se recalculen los niveles de daño económico para cualquier plaga, bueno, y en particular para esta. Bueno, para ir finalizando, ya disponemos de una herramienta para la toma de decisiones, como es el nivel de daño económico, y debemos saber qué densidades efectivas hay en el lote. Un poco rememorando lo que les mostraba al principio, situaciones que se pueden presentar donde las poblaciones están distribuidas en forma agregada o donde están distribuidas más, con más preponderancia en todo el lote, lo cual nos permite en cierta medida hacer un control diferencial en aquellas zonas del lote donde tengamos realmente el problema. Eso por un lado. Y en el caso de los bichos bolita, esto es de un estudio donde se determinó el equivalente de daño, es decir, qué daño ocasionan las distintas categorías de individuos que nosotros podemos realizar en un muestreo. No es lo mismo tener, como muestra la figura, un individuo chico, mediano, grande, con una escala de daño que va de 0 a 5 hasta el color marrón. Ustedes fíjense que los individuos medianos o grandes tienen una potencialidad mucho más elevada de ocasionar daños, como es lógico de esperar. Bueno, todo eso se traduce en valores, los cuales nos va a dar la densidad efectiva sobre la cual nosotros tenemos que tomar una medida de control. Estos son datos de monitoreos de lotes comerciales, donde se discriminaba cada una de esas categorías en número y se determinaba después el total. Si nosotros usamos directamente este total para tomar una medida de control, tal vez estemos sobre o subestimando la situación. Fíjense lo que pasa si nosotros aplicamos los equivalentes de daño. Hay en situaciones donde la densidad efectiva es mayor, ¿sí?, respecto a la densidad absoluta, y hay en situaciones donde puede ser menor, ¿sí? Entonces hay que fijarse también esos parámetros para tomar una medida de control. A modo de síntesis, encontré 2 imágenes que me parecieron bastante gráficas, ¿sí?, que disponemos de varias herramientas para tomar medidas de control, con las cuales a veces tenemos que hacer malabarismos, ¿sí?, pero lo importante es lograr el equilibrio entre todas ellas para tomar una decisión de manejo sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel.